Preside este evento, inauguración del Bachillerato Nacional Plantel García, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. La alumna de la carrera de Electromovilidad, Valeria Montelván Gobea. El alumno de la carrera de Inteligencia Artificial, Ángel Adrián Alejo Quesada. La directora del Cebetis número 299, Adela Chacón Vázquez. El director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, Rolando de Jesús López Saldaña. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El presidente municipal de García, Manuel Guerra Cavazos. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. A todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Buenas tardes. ¿Se escucha? Un fuerte aplauso a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Bienvenida, presidenta, a Nuevo León. Estamos muy contentos. Si me permiten, a la batucada, un minuto, ahorita seguimos bailando. Estamos muy contentos, presidenta. Bienvenida. La recibimos con los brazos abiertos aquí en García, Nuevo León. Estamos en una gira que no tengo duda traerá muy buenas noticias a Nuevo León. Hoy quiero decirle a García que debemos sentirnos muy contentos, muy orgullosos de que viene un proyecto de la mayor magnitud y que gracias a nuestra presidenta el tren va a pasar por García. El tren del Golfo de México. Del Golfo de México. Gracias también al alcalde que ha hecho gestiones. Ese tren va a pasar justo por García y en un futuro nos va a ayudar con la movilidad de este gran municipio, que es hoy de los de mayor ultracrecimiento del país. También quiero agradecer a nombre de Nuevo León, presidenta, todo el apoyo que hemos recibido en el metro. Gracias a la presidenta, a la CFE, a la Semarnat, a Conagua, a la Segov, aquí está Héctor Gutiérrez. Hemos podido avanzar a marcha veloz para que la línea 4 y 6 del metro pueda estar funcionando, Dios mediante, en el Mundial, que ya estamos a 4 meses.
Y sobre todo, si me permiten ya un minutito más, quiero agradecer de manera puntual a nuestra presidenta, que está logrando a nivel nacional récords históricos en reducción de delitos. Presidenta, hoy Nuevo León se encuentra con los mejores números. Quiero agradecer a través de usted al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública. Este mes de enero pasado fue el mejor mes de los últimos 15 años en seguridad pública y es gracias al trabajo en conjunto. Un aplauso a nuestros policías, a nuestras Fuerzas Armadas. Y para terminar, agradecerle que apuesten los jóvenes de Nuevo León. Somos cientos de miles de jóvenes que esperábamos, que añorábamos prepas como la que hoy vamos a inaugurar. Gracias, Presidenta, por pensar en el futuro, pero sobre todo por darnos estas materias en inteligencia artificial, en electromovilidad, en automatización, que son las materias que estos jóvenes quieren cursar para ser los profesionistas del mañana. Así que un aplauso y gracias a la Secretaría de Educación y a la SCT. A nombre de todo Nuevo León, gracias por lo que han hecho en movilidad, en seguridad, en educación y pues más tarde en salud, pero ya será otro evento en Santa Catarina. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchemos el mensaje del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. Con su permiso, señora presidenta, gobernador, buenas tardes a todas y a todos. A continuación, voy a informar los trabajos de infraestructura educativa que tenemos en el estado de Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Adelante con la presentación. En 2025 estamos entregando 2 nuevos planteles de bachillerato tecnológico, hoy aquí en García y en unos días más en Juárez. La inversión total ha sido de 135 millones de pesos este año. Adelante. De esos, aproximadamente 49 millones son lo que se invierte en la construcción y 17 millones de pesos en el equipamiento. Tienen capacidad para 540 estudiantes por turno. Aquí agradecer al municipio, al alcalde, la aportación del terreno. Es un terreno de 16,000 metros cuadrados, de los cuales estamos ocupando como construcción 5,000 en esta primera etapa. Son 2 edificios de 3 niveles que hoy se entregan. En total, la superficie son cerca de 2,600 metros cuadrados, 12 aulas, 4 laboratorios, 1,118 metros cuadrados en la cancha multifuncional, que es en la que estamos, una plaza cívica, acceso y áreas verdes. Esta obra inició en agosto y se está entregando ahora a inicios de febrero. Pasamos a la siguiente. Esta es la distribución, como mencioné, son 12 edificios de aulas, son 12 aulas y 4 laboratorios, son baños y área administrativa, más un estacionamiento. Adelante. Aquí podemos ver el proceso constructivo. En agosto estábamos mejorando el terreno casi 60 centímetros, de ahí salimos con una losa de cimentación y de ahí subimos 3 niveles. Ahí pueden ver lo que llevábamos en octubre. Fue agosto, septiembre, octubre, pasamos a noviembre, ya ahí teníamos prácticamente colados los 3 niveles y para diciembre ya estábamos trabajando en toda la parte de acabados, de albañilerías, instalaciones. En enero
prácticamente cerramos con esas instalaciones y esos acabados y se trabajó en la obra exterior y pues ahora a principios de febrero estamos entregando esta obra. Entonces aquí un gran esfuerzo de los trabajadores, de ingenieros que colaboraron en este proyecto y adicionalmente en el entorno la alcaldía intervino las calles, las luminarias, puso un tótem de seguridad en el acceso. Entonces eso también es muy importante en la integración del proyecto. Pasamos a la siguiente. Este es el de Juárez. También arranca en agosto. Aquí ven ya imágenes de octubre. Como ven, más o menos nos llevamos un mes en construir cada nivel. Es una estructura de concreto con acabados aparentes, con algo que está distinguiendo a las obras en esta administración. Eso es el lenguaje arquitectónico del ladrillo aparente. Y finalmente las vistas en enero y en febrero estamos terminando ya los últimos detalles de acabados. La siguiente. Entonces, para 2026, estos anuncios ya los hará el secretario de Educación Pública. Serán 2 nuevos planteles en General Escobedo y Pesqueira y estaremos iniciando obras en abril. Es cuanto. Gracias. Escuchemos las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están las y los jóvenes del Cebetis 299 Bachillerato Nacional? Me da mucho gusto estar aquí acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en este evento histórico. Muchas gracias, señor gobernador, por apoyar la política educativa de nuestra presidenta. Muchas gracias al presidente municipal, Manuel Guerra, que nos puso el terreno. Además, cuando pusimos la primera piedra, se comprometió a comprar un autobús para apoyar el transporte de las y los estudiantes de este Bachillerato Nacional y ya cumplió. Ahí está el autobús nuevecito que se está entregando el día de hoy. ¿Les gustó la preparatoria? ¿Cómo quedó o no? ¿Sí? Pues entonces hay que dar un aplauso a Jesús Esteva, que la construyó el secretario de Infraestructura. Saludo a todos mis compañeros del gobierno de México. Dicen que en las escuelas se vienen a construir los sueños, pero no crean que es una frase bonita. Les voy a contar una historia. Hace algunos años había una joven, así como ustedes, de 15 años entrando a la preparatoria. Y de repente se da cuenta que le faltaban muchos de sus amigos y de sus amigas. Se puso a investigar dónde estaban y encontró que muchos no habían alcanzado lugar en ninguna preparatoria porque no había escuelas suficientes y otros, sus familias no tenían recursos para seguirlos apoyando. A esa edad, ella dijo, tenemos que hacer algo. Vamos a organizarnos todas y todos los jóvenes para pedirle más escuelas al gobierno, porque la educación es un derecho. Primero empezó en los patios de las escuelas, después en las calles y en las plazas cívicas, pidiendo más escuela para los jóvenes. Después esa joven llegó a la Universidad Nacional y también empezó a extrañar a muchos de sus compañeros de la prepa porque tampoco habían alcanzado lugar. Y peor aún, los gobiernos de esos tiempos dijeron, vamos a cobrarle a los jóvenes la educación, vamos a ponerles una cuota. Ella nuevamente se organizó y defendió que la educación es gratuita, es un derecho, no es una mercancía a la que se le puede poner precio. Esa joven siguió estudiando, estudió una carrera que decían que no era para mujeres, se graduó y llegó al doctorado y hoy es la primera presidenta en la historia de México, es la doctora Claudia Sheinbaum.
es el poder transformador de la educación. Transforma vidas y transforma el destino de los países. Y hoy como presidenta tiene esa misma convicción y su lucha es la misma. Y está haciendo su sueño realidad. Que ningún joven, ninguna joven se quede sin escuela por falta de lugares. Por eso está construyendo preparatorias que quedan cerca de la casa de los jóvenes. ¿Por qué se ríen? ¿A poco saben la canción? ¿Se saben el TikTok o qué? Bueno, pues ahorita lo cantan con ella. A ver si es cierto. Más preparatorias, pero además también que sean con materias, con carreras técnicas que les gusten a los jóvenes. Parecen del futuro, pero no. Son la actualidad. Inteligencia artificial, robótica y automatización, electromovilidad. El futuro les pertenece, jóvenes, y ustedes van a estar preparados para enfrentarlo con la mejor preparación. Pero además, el Bachillerato Nacional no se trata nada más de formar técnicos, sino de formar ciudadanos críticos, participativos, con gran amor a su patria. Conviven la ciencia y el humanismo. Por eso, se les van a dar a ustedes, la primera generación del Bachillerato Nacional, 2 certificados. El certificado de Bachillerato Nacional y su certificado técnico, avalado por una universidad, por una institución de educación superior. Y quiero recordar también que todas y todos ustedes tienen la beca que nos dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestra presidenta ha continuado, la beca Benito Juárez. ¿Ya tienen todas sus becas? ¿A quién le falta? A ver, ¿ya se inscribieron o no? Bueno, pues en este mes les entregan su tarjeta y a finales de febrero les cae su primer depósito. Ese es el apoyo que da la presidenta. Por último, déjenme decirles, tenemos que hacer aquí un gran acuerdo, maestros, maestras, padres de familia, y ustedes principalmente. Ya tienen su nueva prepa, tienen carreras además buenas, va a haber además aquí deporte en este arcotecho, va a haber clases también de distintas actividades culturales y tienen su beca. Tenemos que hacer el compromiso de que nadie abandone la escuela, que esta generación, así como entró, termine completa, que nadie vaya a abandonar. Todos tenemos que hacer un gran equipo para que todas y todos terminemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues muchas felicidades. Que viva el Bachillerato Nacional. Gracias, presidenta, por esta lucha de vida en favor de la educación pública. Muchísimas gracias. Escuchemos el mensaje de Valeria Montalbán Gobea, estudiante del segundo semestre de electromovilidad del Cebetis 299. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo en principio a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Una mujer que nos inspira a todas nosotras que queremos desarrollarnos en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, gracias por darnos la oportunidad de tener una escuela cerca de nuestras casas. Asimismo, saludo con respeto a nuestras autoridades educativas, a nuestras maestras y maestros, a mis compañeras y compañeros y estudiantes y a las familias que hoy nos acompañan. Hoy es un día histórico para mi municipio, porque inauguramos este nuevo Bachillerato Nacional, plantel García Cebetis 299. Para mí y para mis compañeras y compañeros, significa mucho tener un plantel cerca de casa. Por ejemplo, yo, de no tener escuela, por no ser aceptada, pasé gracias a la doctora Claudia a tener una institución de alto nivel a 5 minutos de mi casa. Ya no me siento rechazada, sino al contrario, me siento feliz y con mucha esperanza de poner mi conocimiento al servicio de la patria,
porque como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, la educación media superior debe ser un derecho y nunca un privilegio. Este nuevo plantel nos da la oportunidad de estudiar sin tener que recorrer largas distancias, de sentirnos seguros en nuestro propio municipio y sobre todo mirar al futuro con esperanza. El secretario Mario Delgado nos recuerda que la educación es un camino para cerrar las brechas de desigualdad y para que ningún joven se quede atrás. Yo lo creo firmemente. Aquí no solo venimos a estudiar, venimos a construir sueños, a formarnos como profesionistas y ciudadanos que aporten al desarrollo de México. Quiero compartir mi historia con ustedes. Mi madre, quien es soltera, se encontraba trabajando en 2 empleos simultáneamente. Al momento de ver la notificación de aspirante no seleccionado, comprendí que no habría otra alternativa viable. Ante la pérdida de empleo de mi madre, ella me ofreció la opción de continuar mis estudios en modalidad en línea, pero decidí no aceptarla. En su lugar, busqué otras alternativas que se ajustaran a las posibilidades económicas de mi madre, hasta que conocí al CBETIS 299, el cual consideré la mejor opción y que me dio la oportunidad de seguir mis estudios. Gracias al Bachillerato Nacional, impulsado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no solo fui admitida en una gran institución, la mejor de América Latina, con una carrera de vanguardia que me prepara para los retos de México. Gracias a usted, Presidenta, estudio electromovilidad y podré escribir mi propia historia de éxito. Gracias, señora Presidenta, a nuestras autoridades, gracias por hacer posible este plantel, a nuestras maestras y maestros, gracias por ser guías en este camino, a nuestras familias, gracias por creer en nosotros. Como hoy como generación fundadora del CBETIS 299, queremos decir con orgullo que García tiene un nuevo espacio de educación pública, gratuito, de calidad y con visión de futuro. Nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha señalado. La educación pública es el corazón de la transformación, porque representa igualdad y justicia para nuestras familias. Este principio guía hoy la transformación educativa y lo vemos reflejado en acciones concretas. Garantizar que cada uno de nosotros, las y los jóvenes, tengamos un lugar para continuar nuestros estudios. Para mi generación, este es un mensaje claro. El talento no tiene género. Carreras como inteligencia artificial, robótica y automatización, electromovilidad, producción digital y experiencias inmersivas son ejemplos de la modernidad de nuestro sistema educativo y nosotras, las mujeres mexicanas, estamos llamadas a tener un papel protagónico en la innovación del futuro de México. Antes, escuchar estas áreas parecía algo lejano, exclusivo de otros países o de escuelas privadas, pero hoy, gracias a la educación pública, podemos prepararnos aquí mismo en García para los retos del siglo XXI. La cuarta transformación nos ha enseñado que hablar de educación es hablar del bienestar, de igualdad y de justicia social. La educación no es un gasto, es la mejor inversión que pueda hacer un país. Y hoy, con la creación del Bachillerato Nacional, plantel García CBETIS 299, nos vemos con claridad cómo la visión del Gobierno de México se traduce en oportunidades. Aprovechar al máximo la formación que recibimos, estudiar con disciplina y entregar nuestro talento al servicio de la sociedad. A nombre de mis compañeras y compañeros de México, expreso nuestro agradecimiento a todas las autoridades educativas que han hecho posible este proyecto de Bachillerato Nacional. Con mucho anhelo y esperanza y un firme compromiso con la patria, las y los estudiantes le decimos, estamos listos para aprender, para servir y para ser parte activa de la transformación de nuestro país. Y por último, quiero decir unas palabras a nuestro padrino Manuel Guerra Cavazos. Gracias por estar con nosotros desde el primer momento, por darnos el terreno, por apoyarnos y creer en nosotros desde el momento 1. Gracias, la verdad. Muchas gracias por nuestros asientos, por las mesas, por las sillas, el Garcibús. Gracias por todo. El CBETIS 299 está muy agradecido con usted. Estimado público,
Escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Gracias al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. Gracias, Samuel. Gracias al presidente municipal, Manuel Guerra. Gracias por todo el apoyo a esta escuela. Gracias a todo García por este recibimiento. Me siento muy emocionada, querida, y quiero decirles que es de vuelta todo el cariño, todo el amor a García y a Nuevo León. Siempre se habla de Nuevo León como un estado de hombres y mujeres emprendedores. Pero también Nuevo León es un estado que ha recibido con los brazos abiertos a muchas familias que vienen de otros estados de la República. Porque aquí se generó mucho empleo y ha ido creciendo con muchas familias que vienen de otros lugares del país. Así crece García y otros municipios. Y siempre hay brazos abiertos. Así que siempre arriba Nuevo León, por ese amor por las y los mexicanos. Eso que ha ocurrido en Nuevo León se parece también a otros lugares del país. Pero en particular, antes de entrar al gobierno, pregunté, hice una encuesta en todo el país, porque resulta que aún con la beca que puso el presidente López Obrador, la beca Benito Juárez, para los jóvenes de preparatoria, que disminuyó mucho la deserción. ¿Sí saben lo que es la deserción? Estudiantes que entran a la escuela y a la mitad del camino se salen por diversas razones. Una de ellas, la más importante, era por razones económicas en la preparatoria, en el bachillerato. Pero ya con la beca, pues se ayuda a las familias, al transporte y a otros gastos que siempre tienen las familias. Pero aún así, muchos estudiantes seguían desertando, menos que antes, pero todavía. Entonces hicimos una encuesta. ¿Por qué se van los estudiantes de la preparatoria? Y lo principal fueron dos razones. La primera, que no les gustaba la escuela, que sentían que salían de la secundaria, entraban a la preparatoria y no había vínculo entre lo que aprendían en la secundaria y lo que aprendían en la preparatoria. No porque fuera muy difícil, sino sencillamente porque no había continuidad entre un sistema y el otro. Y la otra razón es que la prepa, el bachillerato, el tecnológico, les quedaba muy lejos. Entonces hacían hora y media para llegar, hora y media para regresar a sus casas, y eso poco a poco iba haciendo pues que fuera mucho tiempo para el transporte. Pero imagínense un joven, una joven, que a los 15, 16 años ya no va a la escuela. Difícilmente puede trabajar. Claro, en México se permite trabajar desde los 15 con el aval de los padres y madres de familia. Pero en general, pues es difícil encontrar trabajo a esa edad. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que dejan la escuela? Pues no hay alternativa para ellos y para ellas. Ahí fue donde en un evento, en una asamblea, dije, vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa.
¿Qué más sigue? Para que saliendito de la secundaria entren directo a la preparatoria. De ahí salió. A ver, vamos a cantarla juntos. ¿Sí o no? 1, 2, 3. Vamos a construir para que saliendo de la secundaria, bueno, se hizo viral esa canción. Un aplauso a todas y a todos ustedes. Gracias a una joven de Jalisco. Pero en realidad se hizo viral porque es una necesidad de construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Entonces ahora estamos construyendo más preparatorias. Ese es el caso de este Cebetis, 299 en García, Nuevo León. A ver, les voy a preguntar, ¿ustedes aplicaron a otra preparatoria? A ver, levanten la mano quien aplicó a otra preparatoria. Bájenla. ¿Hacen examen de admisión? ¿Y por qué no entraron? Les han de haber dicho que porque no pasaron el examen, ¿verdad? Pues es falso. No entraron porque no hay suficientes preparatorias. Porque si salen con una calificación aprobatoria en secundaria, solo eso es suficiente para entrar a la preparatoria. Fíjense, no crean que es algo especial y muy diferente a lo que ocurre en otros países del mundo. Estados Unidos, que no es justamente el modelo a seguir por diversas razones, ahí se va la preparatoria que queda más cerca de la casa. Hay suficientes preparatorias. En Europa igual. Entonces lo que hay que hacer es construir más preparatorias. Y no se sientan mal porque sí pasaron el examen de admisión. Lo que pasa es que hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Por eso es esta preparatoria. Educación media superior. Ese año en Nuevo León construimos 2. ¿También se ampliaron más? ¿O solo 2, Mario? 2 preparatorias. Y este año, en 2026, vamos a construir otras 2 más aquí en Nuevo León y las que hagan falta. Porque ¿dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? ¿En la escuela? Bueno, ese es lo primero. Más escuelas que queden cerca de la casa. Lo segundo, que resulta que la escuela no les gusta, que les parece aburrida, que no tiene que ver con la secundaria. Y luego también se generó esta idea de que había bachilleratos, preparatorias, que unas eran buenas y otras eran malas, que unas eran de mejor calidad y otras eran de mayor calidad. ¿Han escuchado eso? Que según la calificación te vas a la mejor escuela. Todas las escuelas son buenas, todas las escuelas son buenas. Y para demostrarlo, lo que hicimos fue hacer un paraguas para todas las escuelas, se llama Bachillerato Nacional. Entonces, todas las escuelas pertenecen al Bachillerato Nacional. Ustedes van a salir con un certificado de esta escuela, de la Secretaría de Educación Pública, y con otro certificado de la Universidad Nacional Autónoma de México, o del TECNM, o de otras universidades públicas, con 2 certificados. Igual vamos a pedirle a la Autónoma de Nuevo León que nos ayude para que también certifiquen los bachilleratos del Estado de Nuevo León. ¿Eso qué hace? Igualar a todas las escuelas. Y después cambiamos los planes de estudio para que sean más divertidos, que tengan más lugares. Y a las escuelas les estamos construyendo
canchas de básquet, ya el gobernador nos dijo que va a construir una cancha de fútbol aquí. Y entonces hay más actividades. Había materias que ya eran de hace muchísimos años. Entonces, a los tecnológicos y a otras preparatorias estamos incorporándoles inteligencia artificial, electromovilidad. ¿Qué más van a estudiar ustedes? Robótica, ¿qué más? Mecatrónica, ¿qué más? Bueno, todas estas nuevas carreras que están llegando y van a salir técnicos en ello y con ello van a poder encontrar también mejores empleos. O si quieren seguir estudiando en la universidad, pues también pueden hacerlo. De eso se trata el bachillerato nacional. Y además a mí me da mucho gusto, porque en efecto, como dijo Mario, pues yo desde muy joven luché por el derecho a la educación. Siempre pensé que la educación no puede ser un privilegio. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, además de amor, es educación. Y no puede ser que un país no le pueda dar educación a sus jóvenes. Por eso decimos que la educación no es una mercancía y tampoco es un privilegio, es un derecho y está en el tercero constitucional. Y hoy estamos haciendo realidad ese derecho a la educación. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, muchas felicidades, échenle muchas ganas a la escuela, muchas ganas. Si tienen algún problema, acérquense con la directora, acérquense a sus maestros, porque es muy importante acabar la escuela, no solo entrar, sino acabar la escuela. Y es obligación de la escuela ayudarles a que terminen sus estudios. Así que para eso estamos, para ayudarle a las y a los jóvenes de México. Que estén muy bien, muchas gracias a García, Nuevo León. ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva García! ¡Que viva Nuevo León! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, invitamos a los miembros del Presidium nos acompañen al corte de listón. A todos nuestros invitados, les pedimos nos ayuden con el conteo. Comenzamos. 3, 2, 1. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.